Bienvenido a Diarios del Terror. Soy el narrador. Tu me gusta es vital, así que déjalo ahora y comenta desde dónde nos escuchas. Mira la etiqueta del video aquí abajo. Tenemos una selección con precios exclusivos para ti. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos, que vamos a empezar. Nunca me han gustado las despedidas, y supongo que por eso elegí este oficio donde lo único que hago es unir cosas que están separadas. Hilos con telas, botones, con ojales, encajes con dobladillos. Mi nombre no importa, y tampoco importa dónde vivo exactamente. Aunque si has andado por el norte, sabrás reconocer el polvo. Ese polvo fino y rojizo que se mete en las gargantas y en las grietas de las ventanas aquí en la frontera. Vivo en una de esas ciudades que crecieron demasiado rápido pegadas al muro, donde el desierto se traga las calles cuando uno se descuida. Mi taller es pequeño. Es un cuarto que da a la calle con un ventanal que siempre tengo que limpiar porque la tierra no da tregua. Aquí paso mis días y a veces mis noches, encorvada sobre mi vieja máquina Singer, escuchando el zumbido del motor y el golpe rítmico de la aguja. Es un sonido que adormece, un sonido que conozco mejor que mi propia voz. Pero lo que voy a contarte ahora no tiene nada que ver con la rutina ni con el trabajo. Tiene que ver con un encargo que debí rechazar desde el momento en que cruzó la puerta. Ocurrió hace apenas unas semanas cuando el calor de agosto todavía hacía que el asfalto ondulara al mediodía. Recuerdo que la campanilla de la entrada sonó con esa timidez de quien no quiere molestar o de quien trae malas noticias. Cuando levanté la vista vi a una mujer parada en el umbral. Se llamaba Elena. Lo supe después, pero en ese momento solo vi su silueta recortada contra la luz cegadora de afuera. Traía una bolsa de plástico grande negra de esas que se usan para la basura, pero la abrazaba contra su pecho como si llevara un bebé o un tesoro. Cuando cerró la puerta y el silencio del taller volvió a asentarse, noté sus ojos. Estaban rojos hinchados, con esas ojeras profundas que solo deja el insomnio de hospital. No me dijo buenos días. Simplemente caminó hasta el mostrador y dejó caer la bolsa con un suspiro pesado. Me dijo que necesitaba un arreglo urgente. Su voz sonaba quebrada como si tuviera arena en la garganta. Abrí la bolsa y el olor me golpeó antes de ver la tela. Olía a naftalina, aguardado a flores secas, y debajo de todo eso había un olor metálico muy leve que me erizó la piel de los brazos. Saqué el vestido. Era una pieza antigua, una de esas reliquias que las abuelas guardan en baúles de cedro. Era un vestido de quinceañera, pero no de los modernos esos que parecen pasteles de merengue con colores chillones. Este era de un color crema pálido, casi hueso, hecho de seda cruda, y capas de encaje que ya no se fabrican. Era hermoso y triste a la vez. Elena me explicó que era para su hija Marisol. La niña iba a cumplir 15 años en 2 semanas. Me dijo que Marisol siempre había soñado con usar ese vestido, el mismo que había usado su abuela, pero que le quedaba grande de la cintura y largo del dobladillo. Mientras hablaba, sus manos temblaban. Me di cuenta de que evitaba mirar el vestido directamente. Le pregunté si podía traer a la niña para tomarle las medidas. Fue entonces cuando el aire del taller se puso denso. Elena bajó la vista y se miró las manos llenas de callos. Me dijo que Marisol no podía venir. Me dijo que Marisol estaba en cama muy enferma. Me dio un papel arrugado con las medidas anotadas. Eran medidas pequeñas, frágiles. Cintura 55 centímetros. Busto casi inexistente. Medidas de un pajarito, no de una mujer en ciernes. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero y porque la tristeza de esa mujer era contagiosa. Me dio un anticipo generoso y se fue prometiendo volver en 3 días para ver el avance. Me quedé sola con el vestido. Lo colgué en mi maniquí, el que tengo cerca de la ventana, y me puse a trabajar en otros encargos para sacarme la sensación de incomodidad. Pero no pude. Sentía la presencia de esa tela a mis espaldas. Cada vez que levantaba la vista, mis ojos se iban al maniquí. El vestido parecía tener peso propio. La seda caía con una gravedad extraña, como si tirara hacia el suelo buscando la tierra. Esa primera tarde no lo toqué.
Lo dejé airearse esperando que el olor a encierro desapareciera, pero no se fue. Al contrario, parecía intensificarse con el calor, llenando mi pequeño taller con ese aroma dulzón y antiguo. Al día siguiente empecé a descoser. La tela estaba frágil y tenía que tener mucho cuidado. Mientras trabajaba me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. En el forro interior cerca del corazón había una mancha oscura, antigua, casi imperceptible, pero estaba allí. Parecía sangre vieja lavada muchas veces. Traté de ignorarlo. Me dije que era un vestido viejo que había pasado por muchas vidas. Ajusté la cintura siguiendo las medidas del papel. Era tan estrecha que el maniquí apenas entraba. Tuve que apretar las tuercas del busto de mi maniquí para hacerlo más pequeño. Mientras cosía, imaginaba a la niña, Marisol. Me la imaginaba pálida en una cama rodeada de máquinas y sueros, esperando ponerse esta seda color hueso para celebrar una vida que se le escapaba. Sentí una pena profunda, una punzada en el pecho que me hizo trabajar más rápido. Quería que ese vestido quedara perfecto. Quería que esa niña se viera como una princesa, aunque fuera por un día. Pasaron 2 días. El trabajo avanzaba bien. Había subido el dobladillo y ajustado el talle. El vestido empezaba a tomar la forma del cuerpo ausente de Marisol. Pero algo en el ambiente de mi taller había cambiado. Empezó con los ruidos, pequeños crujidos. Al principio pensé que era la madera vieja de los muebles o el asentamiento de la casa por el cambio de temperatura en la noche. Pero eran sonidos específicos. Sonaba como tela rozando contra tela. Un siseo suave. Swish, swish. Como cuando alguien camina con una falda larga. Lo escuchaba cuando estaba de espaldas concentrada en la máquina. El sonido venía siempre desde la esquina donde estaba el maniquí. Me giraba rápido con el corazón en la garganta, pero no había nada. Solo el vestido inmóvil brillando pálido bajo la luz de la luna que entraba por el ventanal. Me decía a mí misma que estaba cansada, que los vapores de la plancha me estaban afectando. La tercera mañana, Elena no llegó. Esperé todo el día. El vestido estaba listo, colgado y cubierto con un plástico transparente para que no se llenara de polvo. Cerré el taller tarde con una sensación de inquietud que no me dejaba tranquila. Esa noche sonó el teléfono. Era Elena. Su voz ya no era quebrada, ahora era un hilo de voz muerta, plana y sin emoción. Me dijo que Marisol había fallecido esa tarde. Sentí un frío recorrer mi espalda. Le di el pésame tartamudeando sin saber qué decir. Le dije que no se preocupara por el vestido, que podíamos ver eso después. Pero ella me interrumpió. Me dijo que necesitaba el vestido más que nunca. Me dijo que quería enterrar a Marisol con él. Me pidió por favor que terminara cualquier detalle que faltara porque el funeral sería en 2 días y el velorio empezaba mañana en la noche. Me pidió que lo tuviera listo para la mañana siguiente. Colgué el teléfono y me quedé mirando el vestido en la penumbra. Ya no era un vestido de fiesta. Ahora era una mortaja. Esa noche decidí quedarme en el taller para darle una última planchada y revisar que no hubiera hilos sueltos. No quería llevarlo a mi casa. No quería esa energía cerca de mi cama. Puse música en la radio, un volumen bajo para hacerme compañía, y encendí todas las luces. El taller parecía un quirófano bajo la luz de los tubos fluorescentes. Saqué el vestido del plástico. Al tocarlo lo sentí frío. No frío como la temperatura ambiente, sino un frío que calaba los huesos, como si hubiera estado guardado en un refrigerador. Empecé a planchar los volantes del encaje con mucho cuidado. El vapor subía y se mezclaba con ese olor persistente a flores marchitas. Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando ocurrió lo que todavía no puedo explicarme. La radio empezó a tener estática. El sonido se distorsionó hasta convertirse en un zumbido molesto y luego se apagó de golpe. Me quedé en el silencio absoluto de la madrugada, y entonces lo escuché, detrás de mí. Una respiración. No era una respiración normal. Era un sonido húmedo, costoso, como de alguien que lucha por jalar aire a través de pulmones llenos de líquido. Un estertor. Me quedé paralizada con la plancha en la mano suspendida sobre la tela. Sentí que los pelos de mi nuca se erizaban uno por uno. No quería voltear. Dios mío, no quería voltear. Pero el sonido estaba allí, justo a mis espaldas, cerca del maniquí, donde había vuelto a colgar el vestido para revisar la caída. Lentamente dejé la plancha sobre la mesa. El clac metálico sonó como un disparo en el silencio. Me giré. El taller estaba solo. No había nadie,
Pero el maniquí había girado. Yo siempre coloco el maniquí mirando hacia el mostrador, hacia la entrada. Ahora estaba girado hacia el espejo de cuerpo entero que tengo en la pared del fondo. El vestido se reflejaba en el espejo. Y por un segundo, solo por una fracción de segundo, vi algo en el reflejo que no estaba en la habitación. Vi unas piernas delgadas, casi esqueléticas, pálidas, con venas azules marcadas saliendo por debajo del dobladillo. Y vi unos pies descalzos morados apoyados en el suelo. Parpadeé y la imagen desapareció. Solo quedaba el vestido vacío colgando del torso de plástico y metal. Me froté los ojos. Me dije que era el cansancio, el estrés, la tristeza de la noticia. Me acerqué al maniquí para girarlo a su posición original. Al tocar la tela, sentí una repulsión instintiva. La seda se sentía pegajosa, húmeda. Retiré la mano con asco. Me miré los dedos. Estaban secos. No había nada. Mi mente me estaba jugando trucos. Decidí que ya era suficiente. Apagué las luces del taller, dejé solo una pequeña lámpara de seguridad encendida y me fui a la trastienda donde tengo un catre para descansar cuando tengo mucho trabajo. Me acosté vestida, tapándome hasta la cabeza, rezando para que amaneciera pronto. Pero no pude dormir. Escuchaba cosas. Desde la trastienda escuchaba movimiento en el taller. Escuchaba el sonido de la seda rozando swish, swish. Y luego pasos. Pasos descalzos. Plaf, plaf. Pasos lentos arrastrados. Sonaban como si alguien caminara con los pies mojados sobre las baldosas frías. Me tapé los oídos con la almohada. Cerré los ojos tan fuerte que vi luces de colores. No es real, no es real, me repetía. Pero el sonido se acercaba a la puerta de la trastienda. La perilla giró. La vi girar lentamente bajo la luz tenue que se filtraba por debajo de la puerta. El metal rechinó. Contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. La perilla llegó al tope y se detuvo. Hubo un silencio largo, y luego el sonido de los pasos alejándose. Plaf, plaf. De vuelta hacia el centro del taller. No salí de la trastienda hasta que vi la luz del sol entrando por la rendija de la puerta. Estaba empapada en sudor frío y me dolía todo el cuerpo por la tensión. Me armé de valor y abrí la puerta. El taller estaba en silencio. Los pájaros cantaban afuera y se escuchaban los primeros coches pasando por la calle. Todo parecía normal. La luz de la mañana lo limpia todo, o eso dicen. Caminé hacia el maniquí para embolsar el vestido y entregárselo a Elena en cuanto llegara. Quería deshacerme de esa cosa lo antes posible. Cuando me acerqué me detuve en seco. Algo no estaba bien. El vestido estaba diferente. El maniquí estaba en el centro del taller, lejos de donde yo lo había dejado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando mis ojos bajaron al dobladillo, a ese hermoso encaje antiguo que yo había planchado con tanto cuidado la noche anterior. El borde del vestido estaba sucio. No era polvo, no era pelusa del suelo, era barro. Barro fresco, húmedo, rojizo. El mismo barro que hay afuera en las calles sin pavimentar de las orillas de la ciudad o en el cementerio. Estaba apelmazado en el encaje, manchando la seda color hueso, subiendo unos 5 centímetros, como si alguien hubiera estado caminando con él puesto bajo la lluvia en un lodazal. Me acerqué temblando. Toqué el barro. Se deshizo en mis dedos. Estaba frío y olía a tierra mojada y a podredumbre. No había llovido en semanas. El suelo de mi taller estaba impecable, lo había barrido yo misma ayer. No había explicación lógica, ninguna. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en la mesa de corte. Miré el vestido y por primera vez no vi tela. Vi un contenedor. Vi algo que había sido invitado a entrar o que se había negado a irse. La campanilla de la puerta sonó. Di un salto y grité. Era Elena. Entró con el rostro cubierto por un velo negro, vestida de luto riguroso. Me miró y luego miró el vestido. Yo no sabía qué decir. No podía decirle tu hija muerta vino anoche y se probó el vestido. No podía decirle tu hija salió a caminar con él. Me quedé muda, escondiendo mis manos sucias de barro detrás de mi espalda. Elena caminó hacia el maniquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. Acarició la tela con una ternura infinita. Está hermoso, susurró. A Marisol le va a encantar. Tuve miedo de que mirara el dobladillo.
Tuve pánico de que viera el barro, pero ella estaba mirando el talle, la parte del corazón donde yo había visto aquella mancha antigua. Luego bajó la vista, se detuvo. Mi respiración se cortó. Elena tocó el encaje sucio. Esperé el grito, la pregunta, la acusación. Pero Elena no se sorprendió. Levantó la vista y me miró a los ojos. Su mirada era profunda, vacía, abismal, y esbozó una sonrisa muy leve, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Veo que le quedó bien», dijo con una voz que me heló la sangre. A ella siempre le gustó salir a jugar al patio después de la lluvia, incluso cuando ya no podía levantarse. Gracias por dejarla. Probarse el vestido una última vez. Sacó el dinero, el resto del pago, y lo dejó sobre la mesa. Luego, con una fuerza que no parecía corresponder a su estado, descolgó el vestido del maniquí, sin importarle el barro, sin importarle nada. Lo metió en la bolsa negra con cuidado, pero con rapidez. «Me lo llevo», dijo. El coche fúnebre espera. Salió del taller sin mirar atrás. La vi subir a un coche negro largo que estaba aparcado en doble fila con el motor encendido. El coche arrancó y se perdió en el tráfico de la avenida, dejando una nube de polvo rojizo flotando en el aire. Me quedé sola en el taller. Me miré las manos. Todavía tenía restos de ese barro frío bajo las uñas. Fui al baño y me lavé. Me lavé con jabón, con cepillo, con cloro, hasta que la piel se me puso roja y me dolió. Pero el olor a tierra mojada no se iba. Regresé al taller principal. El maniquí estaba desnudo en el centro de la habitación, y aunque ya no tenía el vestido, todavía conservaba la forma hundida del pecho, la curvatura imposible de una cintura demasiado pequeña, y en el suelo, marcadas en las baldosas limpias, había huellas pequeñas de pies descalzos hechas de barro que iban desde el espejo hasta la puerta y luego regresaban hasta donde estaba el maniquí. Cerré el taller ese día. Puse un cartel de «cerrado por enfermedad». No he vuelto a abrir. Dicen que el tiempo lo cura todo, que el olvido llega eventualmente. Pero cada noche cuando intento dormir escucho el sonido. Swish, swish. Y siento el olor a flores muertas y tierra mojada. Y sé que en algún lugar bajo 2 metros de tierra en el cementerio municipal hay un vestido de seda color hueso que ya no es blanco, que se está pudriendo lentamente, abrazando a algo que quizás no estaba tan listo para irse. Y a veces pienso que si abro los ojos en la oscuridad la veré a ella parada al pie de mi cama, probándose algo que no puedo ver, esperando a que le haga el último dobladillo. No acepten encargos de los que no pueden despedirse. No cosan para los que ya no tienen cuerpo. Porque a veces la vanidad es más fuerte que la muerte, y hay cosas que se aferran a lo material con uñas y dientes, o con hilos y agujas. Ahora, si me disculpan, tengo que limpiar. Hay un poco de barro en la entrada y no sé cómo ha llegado ahí, si tengo la puerta cerrada con llave. Me llamo Salvador y llevo más de 20 años recorriendo las venas de asfalto que conectan el norte de México con la frontera. He visto accidentes que te helarían la sangre y tormentas de arena que parecen querer devorar el mundo entero. Pero nada se compara con lo que viví hace 3 meses en la carretera federal 15, cruzando el desierto de Sonora. Lo que voy a contar no es una leyenda de esas que se cuentan en las cachimbas para asustar a los novatos. Es algo que se me ha quedado grabado en la retina y que no me deja dormir si no tengo la luz encendida. Era una de esas noches en las que el calor no da tregua ni siquiera cuando el sol se ha ido hace horas. El termómetro del tablero de mi Kenworth marcaba 38 grados y el aire acondicionado apenas lograba vencer la bofetada caliente que entraba por las ventilas. Llevaba una carga de autopartes desde Hermosillo hacia Nogales con la intención de cruzar a Arizona por la mañana. La carretera es una línea recta interminable, una cinta gris que parte en dos, un océano de arena, matorrales y saguaros gigantes que por la noche parecen ejércitos de hombres parados en firme vigilando el paso. Siempre me ha gustado manejar de noche. Hay una paz extraña en la cabina. El ronroneo del motor diésel se convierte en una especie de mantra, y las luces de los faros crean un túnel de claridad en medio de la negrura absoluta. Pero esa noche, la soledad se sentía diferente, pesada, como si el desierto estuviera conteniendo la respiración.
Había pasado ya el punto de revisión de Kerobabi y el tráfico era casi inexistente. Miré por el retrovisor y solo vi oscuridad. Ni un solo par de faros siguiéndome. Delante de mí, la carretera se extendía vacía hasta donde alcanzaba la vista. Encendí la radio para buscar alguna estación que me hiciera compañía, o al menos un poco de estática para romper el silencio. Pero el aparato solo escupía un zumbido bajo y constante. Un ruido blanco que parecía tener un ritmo, como una respiración metálica. Lo apagué. Prefería el sonido de las llantas contra el pavimento. Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando noté las luces. Al principio pensé que eran reflejos en el parabrisas o quizás algún avión volando bajo, pero se movían de una forma antinatural. Eran 3 puntos de luz ámbar. No parpadeaban como las de un avión, ni brillaban con la intensidad de una estrella. Estaban allí arriba, suspendidas en el cielo negro, formando un triángulo perfecto que avanzaba a la misma velocidad que mi camión. Intenté convencerme de que era el cansancio, el efecto de la cafeína barata y las horas sin dormir jugándome una mala pasada. Me froté los ojos con fuerza y volví a mirar. Seguían allí. Mantuve la vista en el camino intentando ignorarlas, pero una sensación de náusea empezó a subirme desde el estómago. No era mareo. Era ese instinto primitivo que tenemos los seres humanos cuando sabemos que somos presas. Sentía una presión en la nuca, como si alguien me estuviera observando desde muy cerca, pero no había nadie en la cabina conmigo, solo el asiento vacío del copiloto y mis viejos mapas en la guantera. De repente el camión dio un tirón violento. El motor, mi fiel motor que jamás me había fallado en 500,000 de kilómetros. Tosió una vez y se murió. Simplemente se apagó. La dirección hidráulica se puso dura como una piedra y las luces del tablero parpadearon antes de extinguirse por completo. Me quedé a oscuras, rodando por inercia sobre la carretera a 80 kilómetros por hora, sin poder hacer nada más que aferrarme al volante y rezar para no salirme del camino. Logré orillarme aprovechando el último impulso de la máquina. El tráiler se detuvo en el acotamiento levantando una nube de polvo que brilló por un segundo bajo la luz de la luna antes de asentarse. Y entonces llegó el silencio. No tienen idea de lo absoluto que es el silencio en el desierto de Sonora cuando se apaga un motor diésel. No había grillos, no había viento, no había coyotes aullando a la distancia. Era un vacío sonoro que lastimaba los oídos. Intenté girar la llave una y otra vez. El motor de arranque ni siquiera hacía el intento de girar. La batería estaba muerta, o algo la había drenado por completo. Me quedé quieto en la cabina, con las manos sudadas pegadas al volante, mirando hacia la oscuridad del desierto a través del parabrisas. Las luces ámbar en el cielo habían desaparecido, o eso creía yo. Bajé la ventanilla buscando un poco de aire porque la cabina se estaba convirtiendo en un horno, y fue entonces cuando lo vi. A unos 50 metros de la carretera, entre los saguaros y la maleza seca, había algo. Al principio mi mente trató de darle forma lógica. Pensé que era un cactus extrañamente formado o quizás un poste viejo de alguna cerca abandonada. Pero los cactus no tienen extremidades tan largas. Era una figura humanoide, imposiblemente alta y delgada. Debía medir casi 3 metros. Sus extremidades eran como ramas secas, alargadas y finas, colgando a los costados de un torso estrecho. Su piel, si es que eso era piel, tenía un tono grisáceo pálido que parecía absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. Estaba allí, inmóvil, de pie junto a un saguaro, y aunque no podía distinguir facciones en su cara porque estaba en sombras, sabía con una certeza aterradora que me estaba mirando. Sentí que el corazón se me detenía en el pecho. Quise subir la ventanilla, pero mis brazos no respondían. El miedo me había paralizado por completo. No era el miedo a un asalto o a un animal salvaje. Era un terror profundo y atávico. El miedo a algo que no debería existir en nuestro mundo. La figura dio un paso hacia la carretera. Su movimiento fue incorrecto. No caminaba como una persona. Se movió con una fluidez líquida y entrecortada a la vez, como si le faltaran cuadros a una película antigua. Dio otro paso, y otro. Se acercaba al camión sin hacer el más mínimo ruido. Sus pies no crujían sobre la grava y la arena. Me agaché instintivamente,
escondiéndome bajo el tablero, respirando entrecortadamente, abrazando mis rodillas como un niño pequeño. Escuché, o creí escuchar, un zumbido grave que hacía vibrar los metales del camión. Era un sonido que no entraba por los oídos, sino que resonaba directamente en los huesos y en los dientes. El zumbido aumentó de intensidad hasta que sentí que la cabeza me iba a estallar. Cerré los ojos con fuerza esperando lo peor, esperando que la puerta se abriera o que el cristal se rompiera en 1000 pedazos. Pasaron segundos que parecieron horas. El calor dentro de la cabina se volvió insoportable, sofocante. Sentí una presión en el techo del camión, como si algo muy pesado se hubiera posado suavemente sobre la cabina. El metal crujió levemente bajo el peso. No me atreví a moverme, ni siquiera me atreví a rezar. Solo escuchaba mi propio corazón golpeando contra las costillas como un animal enjaulado. El zumbido seguía allí, taladrando mi cerebro, y entonces una luz intensa, blanca y fría, inundó la cabina desde arriba. Entraba por el quemacocos y por el parabrisas, iluminando cada partícula de polvo que flotaba en el aire. No era la luz cálida de unos faros. Era una luz quirúrgica, estéril, que no proyectaba sombras normales. Me quedé encogido en el suelo, con los ojos apretados, sintiendo cómo esa luz parecía atravesar mi piel y examinarme por dentro. Sentí una extraña sensación de ingravidez, como si el camión y yo estuviéramos a punto de flotar. Y justo cuando pensé que mi mente se iba a quebrar por la tensión, todo cesó. La luz se apagó de golpe. El peso sobre el techo desapareció. El zumbido se desvaneció dejando un pitido agudo en mis oídos. Y lo más increíble de todo, el motor del camión rugió volviendo a la vida por sí solo. Sin que yo tocara la llave, la máquina arrancó con un estruendo que me pareció la música más hermosa del mundo. Las luces del tablero se encendieron. El aire acondicionado sopló una ráfaga de aire helado y los faros delanteros cortaron la oscuridad. Me levanté del suelo temblando como una hoja y me senté en el asiento del conductor. No miré a los lados, no miré a los espejos. Puse la primera marcha con la mano temblorosa y pisé el acelerador a fondo, forzando el motor y saltándome los cambios hasta alcanzar velocidad de crucero. Solo cuando el velocímetro marcó 110 kilómetros por hora, me atreví a mirar por el retrovisor. Atrás, en la distancia, sobre el punto donde había estado detenido, vi de nuevo esas 3 luces ámbar. Estaban suspendidas en el aire, quietas, observando mi huida. Luego, en un parpadeo, se dispararon hacia arriba a una velocidad imposible y desaparecieron entre las estrellas. Conduje las siguientes 2 horas en un estado de trance. No sentía las piernas, no sentía las manos en el volante. Mi mente estaba en blanco, tratando de procesar lo que acababa de pasar y fallando miserablemente. Solo quería llegar a la luz, a la civilización, a donde hubiera gente. Llegué a un paradero cerca de Imuris poco antes del amanecer. Era una estación de servicio grande con un restaurante abierto las 24 horas y un estacionamiento lleno de camiones. Entré derrapando un poco y estacioné entre 2 tráileres de doble remolque. Apagué el motor, pero me quedé dentro un buen rato, incapaz de abrir la puerta, temiendo que si ponía un pie en el suelo, me desmoronaría. Finalmente bajé. Mis piernas parecían de gelatina. Caminé hacia el restaurante bajo la luz amarillenta de las lámparas de vapor de sodio, y el olor a café y grasa me pareció el aroma más reconfortante que había olido en mi vida. Entré. Había 3 camioneros sentados en una mesa del fondo, y el cocinero limpiando la plancha. Me senté en la barra y pedí un café negro. Me temblaban tanto las manos que derramé un poco sobre la mesa al intentar beber. Uno de los camioneros, un hombre mayor con barba canosa y la piel curtida por el sol, se levantó de su mesa y se acercó a mí. Se sentó en el taburete de al lado sin pedir permiso. Me miró fijamente a los ojos, no con curiosidad, sino con reconocimiento. «¿Te vieron, verdad?», me preguntó en voz baja, casi en un susurro. Lo miré sin saber qué responder. Mi garganta estaba seca. Solo asentí levemente. Él suspiró y miró hacia la ventana, hacia la oscuridad que aún cubría el desierto. «Son los vigías»,
dijo él con naturalidad, como si hablara del clima. Llevan años en ese tramo. A veces solo miran. A veces se llevan cosas. Tuviste suerte, muchacho. Los otros dos camioneros se acercaron arrastrando sus sillas. No se burlaban. No había escepticismo en sus caras. Había miedo. Un miedo resignado. Empezaron a hablar en voz baja, compartiendo fragmentos de historias que habían escuchado o vivido. Motores que se apagan sin razón. Luces que persiguen a los camiones. Tiempo perdido. Horas enteras que desaparecen del reloj sin que uno sepa cómo recorrió 100 kilómetros en 10 minutos. El viejo sacó su cartera del bolsillo trasero. Era de cuero gastado y estaba llena de papeles y recibos. Buscó entre los compartimentos y sacó una fotografía pequeña, de esas instantáneas viejas que ya casi no se ven. La puso sobre la barra y la deslizó hacia mí con un dedo. «Mira esto», me dijo. Tomé la foto. Estaba borrosa y granulada, tomada evidentemente desde el interior de una cabina en movimiento y de noche. Se veía el marco del parabrisas y el desierto iluminado por los faros. Y allí, al borde del camino, justo donde terminaba la luz y empezaba la sombra, estaba la figura, alta, delgada, gris, con esos brazos interminables colgando a los costados. Era exactamente lo que yo había visto. Se me heló la sangre al verla. No era una alucinación mía, no era el cansancio. Estaba allí, capturado en papel. La tomaron hace 5 años, dijo el viejo guardando la foto de nuevo como si fuera un tesoro maldito. El compa que la tomó, a él no le volvió a arrancar el camión. Lo encontraron 3 días después caminando por el desierto, hablando en una lengua que nadie entendía y con quemaduras en la piel como si hubiera estado expuesto a radiación. Nunca volvió a manejar. Terminé mi café de un trago aunque estaba hirviendo. Necesitaba sentir el dolor para saber que seguía vivo. Pagué y salí de allí lo más rápido que pude. Cuando volví a mi camión, la luz del sol empezaba a teñir de rosa el horizonte. El desierto despertaba, hermoso y mortal, ocultando sus secretos bajo la luz del día. Revisé el camión antes de subirme. Todo parecía normal. Las llantas estaban bien. El motor se veía intacto. Pero entonces, al mirar hacia el techo de la cabina, vi algo que me hizo detener la respiración. En la lámina del deflector de aire, justo encima de donde yo había estado sentado, había una marca, una huella circular perfecta, de casi 1 metro de diámetro. La pintura estaba quemada, no con fuego, sino como si el metal hubiera sido blanqueado por algo químico o magnético. Y en el centro del círculo, el metal estaba hundido, como si un dedo gigante hubiera presionado suavemente. Me subí al camión y manejé hasta Nogales sin mirar atrás ni una sola vez. Entregué la carga. Renuncié a esa ruta al día siguiente. Ahora solo hago viajes cortos por el centro del país, lejos de la frontera, lejos de esas soledades inmensas. Pero a veces, cuando me toca manejar de noche por alguna carretera solitaria y veo las estrellas brillar demasiado, o cuando la radio empieza a tener estática sin razón, siento ese mismo frío en la nuca. Siento que me observan desde arriba. Y sé que allá afuera, en el kilómetro 150 de la Federal 15, los vigías siguen esperando, parados entre los saguaros, buscando al siguiente viajero solitario para jugar con él. No sé qué son, no sé qué quieren, y le ruego a Dios no volver a averiguarlo nunca. Solo sé que el desierto no está vacío, y que nosotros, los que creemos que dominamos el camino con nuestras máquinas de acero, somos insignificantes para ellos. Si alguna vez pasan por ahí de noche y ven luces extrañas, no se detengan, no miren, y por lo que más quieran, no apaguen el motor. Uno no escoge los caminos que lo rompen. A veces simplemente están ahí, esperándote, como una sombra más en el horizonte que se disuelve con el sol. Yo era un camionero, uno de tantos, con la vida trazada entre el asfalto hirviendo de día y el frío cortante de la noche. Mi ruta habitual era la carretera 15, un tramo largo y solitario que conectaba Hermosillo con Nogales,
allá por el lejano año de 1994. Aquellos eran tiempos distintos, con menos celulares y más kilómetros de puro desierto para pensar, para perderse en el zumbido constante del motor y el brillo inmenso de las estrellas. Las noches en Sonora son un lienzo negro salpicado de millones de puntos de luz, y el aire, incluso dentro de la cabina, tiene un olor a tierra seca, a creosota y a esa quietud tan particular del desierto que lo envuelve todo. Esa noche en particular, el 23 de noviembre, si no me falla la memoria, la luna apenas era una astilla pálida que se escondía detrás de nubes bajas, y la oscuridad se sentía más densa, como una manta pesada que me envolvía. Había llovido un poco más temprano por la tarde, algo inusual para la temporada, y el aire conservaba una humedad extraña que no terminaba de cuajar con el ambiente seco. Mi primera reacción fue la habitual en mi oficio: seguir de largo. La carretera es un lugar hostil, lleno de historias que uno no quiere protagonizar, y las órdenes de la compañía siempre fueron claras: nada de pasajeros. Pero esa noche algo me detuvo, un impulso, una curiosidad. Quizás fue la desolación del lugar, la forma en que el hombre parecía tan pequeño y vulnerable contra la inmensidad del paisaje. O quizá, simplemente, el cansancio había mermado mi juicio. Frené lentamente, chirriando un poco los neumáticos sobre el asfalto húmedo. El hombre se acercó despacio, sin prisa alguna, como si supiera que iba a parar. Era de mediana estatura, delgado, y su rostro era lo primero que me llamó la atención. Estaba pálido, con una blancura casi translúcida, como si la sangre se le hubiera escurrido de la piel. Sus ojos eran oscuros, hundidos, y la mirada vacía, casi ausente. Llevaba una gorra que le cubría la frente, y su ropa, una camisa de cuadros y unos pantalones viejos de mezclilla, parecía empapada, como si acabara de salir de un río o una zanja. Y lo más extraño de todo, en medio de aquel desierto seco, goteaba agua de sus mangas y de los bajos de sus pantalones, mojando el asfalto. Simplemente se sentó, con un suspiro apenas audible. El olor que trajo consigo fue lo que me erizó los vellos de la nuca. No era solo a humedad, sino a tierra mojada y a algo más, algo viejo y estancado, como el lodo de un canal olvidado. Un frío inesperado se instaló en la cabina, un frío que calaba hasta los huesos, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Él giró apenas la cabeza, y sus ojos opacos me encontraron por un instante. Su voz, cuando habló, fue un susurro áspero, casi inaudible, como si llevara mucho tiempo sin usarla. Solo pronunció dos palabras que se grabaron en mi memoria con una claridad aterradora. «Voy a Caborca», dijo. Y eso fue todo, ni una palabra más. No se movía, no hacía ruido, ni siquiera respiraba con la normalidad de una persona viva. Cada tanto, lo miraba de reojo, esperando que dijera algo más, que se moviera, que me diera alguna señal de que era real. Pero él permanecía inmóvil, con las manos apoyadas sobre las rodillas, la mirada perdida en la oscuridad de la carretera que se extendía ante nosotros. El frío dentro de la cabina se intensificaba, y pude ver mi propio aliento condensarse en el aire, a pesar del calor del motor. La radio, que momentos antes había estado reproduciendo música con estática ocasional, ahora estaba completamente en silencio. Solo un tenue zumbido se escuchaba, como el sonido de una respiración contenida. Intenté cambiar de estación, pero solo había silencio. Un silencio que se sentía pesado, opresivo. El olor a humedad y a tierra mojada se hacía más fuerte, y a ratos me parecía percibir un eco a salitre, algo marino, aunque estábamos en pleno desierto. La atmósfera era tan densa que sentía el aire pesado en mis pulmones. Un sudor frío me perlaba la frente, a pesar del gélido ambiente. Quise abrir la ventana, pero me contuve, por una extraña sensación de que, si lo hacía, algo más se colaría. Sentía su mirada sobre mí, aunque él permaneciera mirando al frente. Era una sensación punzante, como una aguja invisible que se clavaba en mi nuca. Quería gritarle, exigirle que hablara, que se explicara, pero las palabras se me anudaban en la garganta. El miedo, un miedo silencioso y reptante, se apoderaba de mí, envolviéndome como la neblina del desierto.
Mis manos apretaban el volante con una fuerza brutal. Mis nudillos estaban blancos. La carretera era solo un túnel oscuro, y el Kenworth, mi refugio, se había convertido en una trampa helada. Mis ojos recorrieron la cabina de un lado a otro, frenéticamente. Debajo del asiento, detrás del asiento, en la litera, nada. La puerta del copiloto estaba cerrada, la mía también. El hombre, el autoestopista pálido y empapado, simplemente no estaba. Había desaparecido. Solo el latido frenético de mi propio corazón rompía la quietud. Miré hacia atrás, por el espejo retrovisor, hacia la oscuridad de la carretera vacía. No había rastro de él. Nada. Ninguna sombra que se alejara, ningún movimiento en la noche. Además, ¿cómo iba a abrir la puerta y bajar en marcha sin que yo me diera cuenta? La idea era ridícula. El asiento estaba empapado. Sí, una mancha oscura sobre la tapicería grisácea del camión. Un charco frío y pegajoso que confirmaba que no había sido un sueño. Y el olor a tierra mojada y a estancado aún persistía, más fuerte que nunca, impregnando cada rincón de la cabina. Era el miedo a lo inexplicable, a lo que desafía todo lo que uno conoce del mundo. Estaba solo, en medio de la carretera 15, con un fantasma en mi camión y un asiento vacío a mi lado. Al principio era solo un murmullo, un susurro apenas perceptible, como el viento entre las hojas secas. Luego, se hizo más claro, más cercano, como si la voz saliera directamente de los altavoces, pero también del aire a mi alrededor. Era la misma voz áspera, el mismo tono monocorde que había escuchado horas antes. Me quedé paralizado, con la mano extendida hacia la radio, incapaz de apagarla. El susurro se repitió una y otra vez, disolviéndose y reapareciendo entre la estática, cada vez más tenue, hasta que finalmente se desvaneció por completo, dejando solo el zumbido constante y ahora el pitido agudo en mis oídos. Las luces del tablero del camión parecían parpadear, y el habitáculo se sentía más pequeño, claustrofóbico. Pasé el resto de la noche en un estado de duermevela y terror, conduciendo sin rumbo fijo, incapaz de concentrarme. No dormí ni un minuto. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Mi cuerpo temblaba sin control. Al amanecer, cuando el sol anaranjado comenzó a pintar el horizonte del desierto con tonos cálidos, me sentí un poco más seguro, pero la experiencia me había dejado marcado. Cuando llegué a la siguiente ciudad, un pequeño pueblo polvoriento, lo primero que hice fue ir a una cafetería, de esas que también venden periódicos viejos y chismes locales. Necesitaba algo, cualquier cosa, que me diera sentido a lo que había vivido. Mientras tomaba un café amargo, casi por impulso, pedí los periódicos más antiguos que tuvieran. El dueño me trajo una pila de diarios amarillentos, algunos de años atrás. Empecé a hojearlos sin saber qué buscaba, con la esperanza estúpida de encontrar alguna noticia extraña, algo que justificara la aparición de aquel hombre. La nota describía a un hombre, un jornalero de nombre desconocido, que había sido arrastrado por la corriente de un canal de riego en las afueras de Caborca, después de una crecida inesperada. Testigos lo habían visto caer, pero la fuerza del agua lo había llevado río abajo, y a pesar de los esfuerzos, su cuerpo nunca apareció. La descripción, aunque escasa, coincidía con la vestimenta que recordaba, vieja y empapada, y la fecha, 1975, era 29 años antes de mi encuentro. El detalle del canal de Caborca, de la ausencia del cuerpo, de su deseo de llegar a Caborca, de la humedad, del olor, todo encajó con una pieza maestra de un rompecabezas macabro. Me sentí vacío, violado. Había sido un mero instrumento, un vehículo para un alma en pena que llevaba casi 3 décadas buscando llegar a su destino final. Mi camión, mi refugio, había sido una extensión de su necesidad. Mis ojos, instintivamente, buscan en el arcén, esperando no ver nunca más una silueta solitaria. El frío en la cabina es ahora un compañero constante, una reminiscencia de esa presencia que una vez me acompañó. A veces, cuando la radio se llena de estática, me parece escuchar un murmullo lejano, un suspiro húmedo, y el olor a tierra mojada vuelve a invadir mi cabina, aunque el desierto esté seco y sin una nube en el cielo.
La soledad de la carretera no me parece liberadora, sino una trampa. Me siento como un recipiente, un posible transportista para algo que aún no ha encontrado su descanso, para algo que utiliza a los vivos para cruzar el umbral. Y el pensamiento más inquietante de todos, el que me roba el sueño y me consume el alma, es que no sé si realmente llegó a Caborca, o si solo hizo una escala más en su viaje eterno, dejando una parte de su fría desesperación impregnada en mi camión y en mi propia existencia. La carretera, que antes era mi vida, ahora es solo un recordatorio constante de esa noche, una promesa silenciosa de que, en cualquier momento, el susurro podría regresar, y conmigo, un nuevo viaje para el autoestopista sin cuerpo. Llevo 20 años en la carretera, viviendo sobre 18 ruedas y cruzando fronteras que para muchos solo son líneas en un mapa, pero que para nosotros son cicatrices en la tierra. Y te lo digo con la mano en el corazón, nunca había llevado una carga que quisiera salir a la fuerza. No soy un hombre de supersticiones, ni de esos que se persignan cada vez que pasan por una capilla al borde del camino, porque cuando uno maneja tantas horas, la mente te juega trucos y aprendes a diferenciar el cansancio de la realidad. O al menos eso creía yo hasta esa noche. Mi nombre es Roberto y he recorrido cada kilómetro de asfalto entre Texas y Mexicali tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados, aunque hacer eso en la Rumorosa sería una sentencia de muerte segura. Esa noche la niebla no era normal. No se parecía a esa bruma ligera que se levanta con el sol, sino que era una masa densa y pegajosa que se adhería al parabrisas como si fuera grasa vieja, y los limpiaparabrisas apenas lograban abrirme un hueco para ver el camino. Salí de la aduana con los papeles en regla y los sellos de seguridad intactos en la caja del tráiler, porque llevaba componentes electrónicos de alto valor, y esas cajas no se abren por nada del mundo hasta llegar a destino. Así que yo sabía, con total certeza, que ahí atrás no había nada más que palets envueltos en plástico negro y aire viciado. Recuerdo que miré el reloj del tablero y marcaban las 3:15 de la madrugada, una hora muerta donde ni los coyotes se atreven a cruzar, y el sonido del motor diésel era lo único que me mantenía anclado al mundo de los vivos. Al empezar el descenso por las curvas de la Rumorosa, sentí el primer aviso, pero no le di importancia porque pensé que era el viento, que ahí arriba sopla con una furia que parece que la montaña estuviera gritando de dolor. El volante me dio un tirón hacia la izquierda, no muy fuerte, pero sí lo suficiente para tensarme los hombros y hacerme agarrar con más fuerza la dirección, pensando que quizás una ráfaga lateral me había golpeado la caja. Bajé la velocidad metiendo el freno de motor, que rugió con ese sonido grave y tranquilizador que conocemos los camioneros, y traté de relajarme poniendo algo de música en la radio. Pero la estática era insoportable esa noche. Solo se escuchaban zumbidos y chasquidos que se mezclaban con el aullido del viento afuera. Fue entonces cuando miré por el espejo retrovisor del lado del conductor y vi algo que hizo que se me helara la sangre en las venas y que mi corazón diera un vuelco doloroso en el pecho. A pesar de la oscuridad y de la niebla que se arremolinaba con las luces rojas de mis propios frenos traseros, vi una silueta sentada en la parte superior de la caja del tráiler, justo en la orilla trasera, balanceando las piernas como si fuera un niño sentado en un muelle. Parpadeé varias veces y sacudí la cabeza, pensando que era el reflejo de alguna luz lejana o simplemente mi cerebro cansado proyectando sombras donde no las había, porque es imposible que alguien vaya ahí arriba a esa velocidad y con ese frío que calaba hasta los huesos. Volví a mirar esperando ver solo el metal gris y las luces de posición, pero la figura seguía ahí, y esta vez pude ver que no era una sombra informe, sino que tenía contornos humanos, aunque parecía extrañamente alargada y sus movimientos no encajaban con el vaivén del camión. Me dije a mí mismo: Roberto, estás alucinando, necesitas parar y echarte un café o lavarte la cara, porque esto no puede ser real, y nadie puede aguantar ahí arriba sin salir volando en la primera curva cerrada. Intenté convencerme de que era una lona suelta o algún plástico que se había enganchado en la estructura, pero en el fondo de mi estómago sentí ese nudo frío que te avisa cuando estás en presencia de algo que no pertenece a este mundo. Decidí no parar todavía porque en la Rumorosa no hay muchos lugares seguros.
y menos con esa niebla que se estaba poniendo cada vez más espesa. Así que apreté los dientes y fijé la vista en las líneas blancas de la carretera, tratando de ignorar el espejo y concentrándome en llevar la carga segura hasta abajo. Pero la carga empezó a comportarse de una manera que desafiaba toda lógica y toda física que yo hubiera aprendido en 2 décadas de oficio. El camión se sentía pesado, pero no pesado como cuando vas lleno al límite de la capacidad, sino pesado como si algo me estuviera jalando hacia atrás desde el parachoques trasero, como si una mano gigante estuviera tratando de frenarme en plena bajada. El motor empezó a toser y la aguja de las revoluciones oscilaba de manera errática, obligándome a meter cambios más bajos para no perder el control, y sentía como las llantas traseras luchaban por mantener la tracción sobre el asfalto húmedo. Era una sensación asfixiante, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto denso y difícil de respirar, y empecé a sudar frío a pesar de que la calefacción estaba apagada y el clima afuera era gélido. No quería mirar el espejo otra vez. Te lo juro que no quería. Pero es como cuando pasas por un accidente y no puedes evitar girar la cabeza para ver el desastre. Mis ojos se desviaron casi por instinto hacia el vidrio lateral y lo que vi me hizo soltar un grito ahogado que se perdió en el ruido del motor. La figura ya no estaba sentada en el borde. Ahora parecía estar pegada a la puerta trasera de acero, como una lagartija gigante, y aunque la distancia y la oscuridad debían impedírmelo, sentí que me estaba mirando directamente a través del reflejo. No tenía rostro, o al menos no uno que yo pudiera reconocer como humano, porque era una mancha pálida y borrosa donde debían estar las facciones. Pero su postura transmitía una desesperación y una rabia que me golpearon como una bofetada física. Sentí un golpe seco en la parte de atrás del camión, un tut metálico que resonó a través del chasis y me vibró en la columna vertebral, como si alguien hubiera golpeado la caja desde adentro con un mazo de hierro. El camión se sacudió violentamente y tuve que luchar con el volante para no irme contra el muro de contención de piedra que separa la carretera del abismo negro que se abría a mi derecha. Dios mío, ¿qué es esto?, susurré con la voz temblorosa, mientras mis manos se aferraban al volante con los nudillos blancos, y la respiración se me aceleraba hasta el punto de la hiperventilación. El golpe se repitió una y otra vez. Pum, 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 con un ritmo frenético y desesperado que no venía de afuera, sino que sonaba inconfundiblemente desde el interior de la caja sellada. Esa misma caja que yo había visto cerrar y asegurar con candados de alta seguridad apenas unas horas antes. Mi mente racional trataba de buscar explicaciones lógicas, pensando que tal vez algún polizón se había metido antes de que cargaran, o que la carga se había soltado y estaba golpeando las paredes. Pero los golpes tenían una intencionalidad, una fuerza bruta que no parecía accidental. Además, el maldito peso seguía aumentando, como si con cada kilómetro que avanzaba la carga se hiciera más densa, más oscura y más insoportable para la máquina que gemía bajo el esfuerzo. El indicador de temperatura del motor empezó a subir peligrosamente, y yo sabía que si el camión se me moría ahí, en medio de la nada con esa cosa atrás, yo no iba a salir vivo para contarlo. La niebla se abrió un poco por un instante, y la luz de la luna llena iluminó el paisaje rocoso y desolado de esas montañas que parecen huesos de gigantes amontonados. Y en ese breve momento de claridad visual, vi por el espejo que las puertas traseras del tráiler parecían abombarse hacia afuera, como si la presión interna fuera insostenible. Sentí un miedo tan puro y tan primitivo que me dieron ganas de abrir la puerta y saltar del camión en movimiento, dejando que se estrellara solo. Pero el instinto de supervivencia me mantuvo pegado al asiento. Empecé a rezar en voz alta, oraciones que no recordaba desde niño mezcladas con maldiciones y súplicas, para que esa pesadilla terminara y pudiera llegar a las luces de la ciudad, o al menos a la garita de revisión militar que sabía que estaba al final del descenso. Los golpes atrás se convirtieron en rasguños agudos. Un sonido chirriante de metal contra metal que me erizaba la piel y me hacía apretar los dientes hasta que me dolía la mandíbula, imaginando uñas de acero tratando de abrirse paso a través de las paredes reforzadas del contenedor. Todo mi cuerpo estaba en tensión esperando el momento en que las puertas cedieran y lo que fuera que estaba ahí atrás se liberara.
Pero lo peor era la sensación de pesadez en el ambiente, una opresión en el pecho que me dificultaba pensar con claridad. Empecé a escuchar susurros dentro de la cabina, voces bajas y sibilantes que parecían venir de los altavoces apagados o quizás de mi propia cabeza, diciéndome cosas que no alcanzaba a entender, pero que sonaban a advertencias o a amenazas antiguas. Roberto, no te detengas. Roberto, no mires atrás. Roberto, llévanos a casa, decían las voces mezclándose con el zumbido de las llantas y el rugido del motor, y yo sentía que me estaba volviendo loco ahí mismo, atrapado en esa lata de metal rodante. La bajada se hizo eterna. Cada curva parecía repetirse como en un bucle infernal, y yo ya no sabía si estaba avanzando o si estaba dando vueltas en el mismo sitio, atrapado en una dimensión donde el tiempo no existía y solo quedaba el miedo y la carretera infinita. De repente, el camión se sintió ligero por un segundo, como si la mano gigante me hubiera soltado, y el motor recuperó su potencia habitual, lanzándome hacia adelante con un tirón brusco. Respiré aliviado pensando que todo había pasado, que quizás había sido un fallo mecánico o una sugestión colectiva de mis sentidos agotados. Pero entonces el camión se frenó de golpe, casi en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible, y mi cuerpo se proyectó hacia adelante salvado solo por el cinturón de seguridad que se me clavó en el pecho. El motor se apagó por completo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido, porque en ese silencio absoluto, en medio de la carretera oscura, escuché con claridad cristalina cómo los sellos de seguridad de la parte trasera se rompían uno tras otro con un chasquido seco y metálico. Clac, clac, clac. Me quedé paralizado mirando el espejo retrovisor, esperando ver las puertas abrirse y revelar el horror que me había estado acompañando durante kilómetros. Pero nada se movió afuera, solo la niebla que volvía a cerrarse sobre el camión, abrazándonos en su manto blanco y frío. Intenté girar la llave para arrancar, pero el motor estaba muerto y la batería parecía haberse drenado por completo, dejándome sin luces y sin esperanza en medio de la oscuridad total. Y fue ahí cuando escuché los pasos. Pasos lentos y pesados que caminaban sobre el techo del tráiler, avanzando desde la parte trasera hacia la cabina donde yo estaba sentado, temblando como una hoja. El sonido de esos pasos sobre el techo de la cabina era algo que desafiaba cualquier explicación racional, porque sonaba como si alguien con botas de suela de plomo estuviera caminando con una calma insultante justo encima de mi cabeza. Clonk, clonk, clonk. Cada pisada hacía vibrar la lámina metálica y resonaba dentro del habitáculo cerrado, amplificándose en mis oídos como tambores de guerra. Me encogí en el asiento tratando de hacerme lo más pequeño posible, pegando la espalda contra el respaldo y mirando hacia arriba con los ojos desorbitados como si pudiera ver a través del tapizado gris y el acero lo que fuera que estaba allá afuera acechándome. Dejé de respirar por unos segundos, aguantando el aire en los pulmones hasta que me dolieron las costillas, rezando para que la criatura o la persona o lo que fuera no encontrara la manera de bajar. El silencio de la noche y del motor apagado hacía que cada crujido del camión sonara como un disparo. De pronto los pasos se detuvieron justo encima de la escotilla de ventilación, esa pequeña puerta cuadrada que usamos para que entre aire fresco cuando estamos parados, y escuché cómo la manija exterior giraba lentamente. Chirriaba con un sonido oxidado y agonizante. Intentando forzar el mecanismo que gracias a Dios yo siempre llevaba cerrado y asegurado por dentro. El miedo se transformó en pánico puro. Mis manos volaron hacia la llave de encendido y la giré con desesperación, ignorando el cuidado que normalmente le tengo a mi máquina. El motor de arranque gimió con un sonido ahogado, casi sin fuerza, como si la batería estuviera en las últimas. «Vamos, vieja amiga, no me falles ahora, por favor, arranca», le supliqué al camión golpeando el volante con la palma de la mano. Arriba el forcejeo se volvió violento. Ya no era un intento sigiloso de abrir la escotilla, sino golpes secos y furiosos. Puñetazos o patadas que abollaban el metal hacia adentro. Podía ver cómo el techo se deformaba ligeramente con cada impacto, y el polvo acumulado en las juntas caía sobre el tablero como una nieve sucia. Giré la llave una vez más bombeando el acelerador y el motor diésel tosió,
Carraspeó y finalmente cobró vida, con un estruendo irregular y sacudidas violentas que hicieron vibrar todo el chasis. No esperé ni un segundo a que se estabilizara la presión del aire, ni a que los marcadores subieran. Solté el freno de estacionamiento y pisé el acelerador a fondo, sintiendo cómo las llantas traseras patinaban un instante sobre la grava y el asfalto mojado antes de agarrar tracción y lanzarme de nuevo hacia la carretera. El movimiento brusco pareció desequilibrar a lo que estaba en el techo porque escuché un resbalón y un sonido de arrastre, como uñas largas arañando la pintura mientras algo pesado se deslizaba hacia atrás, regresando a la parte superior del remolque. No miré. No quise mirar. Clavé la vista en el camino serpenteante que bajaba hacia la oscuridad, iluminado apenas por mis faros que parpadeaban con una intensidad enfermiza, subiendo y bajando de voltaje, como si la energía del camión estuviera siendo drenada por una sanguijuela invisible. La bajada continuó y con ella volvió esa sensación de pesadez imposible que me había atormentado antes, pero ahora era peor, mucho peor. Sentía que el tráiler no solo me jalaba hacia atrás, sino que se mecía de lado a lado con una violencia independiente de las curvas, como si la carga estuviera viva y se lanzara contra las paredes laterales tratando de volcarme. Tenía que pelear con el volante en cada giro. Mis brazos ardían por el esfuerzo y el sudor me corría por la frente picándome en los ojos, pero no me atrevía a soltar ni una mano para limpiarme. Las curvas de la Rumorosa son traicioneras de día pero de noche, y con esa niebla y con ese pasajero indeseado, se convirtieron en un laberinto de terror. Empecé a ver cosas en la orilla de la carretera, figuras paradas justo en el límite donde la luz de los faros se come a la oscuridad. Parecían personas pidiendo aventón, con los brazos extendidos y las ropas hechas jirones. Pero cuando pasaba junto a ellas, sus caras se desdibujaban o se transformaban en calaveras sonrientes que giraban la cabeza para seguirme con la mirada. Sabía que no eran reales. Sabía que era mi mente quebrándose bajo la presión, pero eso no hacía que el terror fuera menos tangible. La radio, que había estado emitiendo estática, de repente soltó una voz clara y profunda, una voz de hombre que sonaba antigua y llena de tierra. No debiste traernos, Roberto. No debiste aceptar el viaje. Pegué un grito y le di un manotazo al aparato para apagarlo, pero la voz siguió saliendo, ahora burlona, riéndose con una carcajada seca que llenó la cabina. El peso de los pecados es lo que más cuesta mover, Roberto, y tú llevas muchos. Arranqué los cables del frontal del estéreo con un tirón violento, dejando los alambres colgando y chispas saltando. Y finalmente la voz se cayó, dejándome solo con el rugido del motor y el silbido del viento. Pero entonces, a lo lejos, vi algo que me hizo llorar de alivio. Luces. Luces estables y potentes, rojas y azules, girando en la noche. El retén militar. La base de operaciones que el ejército mantiene al pie de la sierra para buscar drogas y armas. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver a los soldados. Aceleré un poco, ansioso por llegar a la seguridad de las lámparas de halógeno y los rifles automáticos, pensando que cualquier cosa humana, por muy severa que fuera, era mejor que la pesadilla que llevaba a mis espaldas. A medida que me acercaba, el camión pareció resistirse aún más. Los frenos chirriaban y olían a quemado aunque apenas los estaba tocando, y sentí una última sacudida brutal desde la caja, un golpe tan fuerte que pensé que el eje trasero se había partido en dos. Llegué a la zona de frenado del retén con el corazón latiéndome en la garganta. Había conos naranjas reduciendo el paso a un solo carril, y varios soldados con uniformes de camuflaje desértico y chalecos tácticos me hicieron señas con linternas para que me detuviera. El camión se detuvo con un quejido metálico, exhalando aire comprimido como una bestia moribunda. Bajé la ventanilla y el aire frío de la madrugada me golpeó la cara, trayendo consigo el olor a desierto y a tabaco. Un sargento joven pero con cara de pocos amigos se acercó a mi puerta, iluminándome directamente a los ojos con su linterna táctica, cegándome momentáneamente. ¿Hacia dónde se dirige, chofer?, preguntó con voz seca y autoritaria, sin bajar el haz de luz de mi cara. Traté de responder, pero mi voz salió como un graznido. Tuve que toser y tragar saliva para poder articular palabra. A Mexicali, oficial. Llevo electrónicos, componentes para maquila. El sargento movió la luz recorriendo la cabina,
deteniéndose en los cables arrancados de la radio y luego bajando hacia mis manos que seguían aferradas al volante temblando incontrolablemente. ¿Se encuentra bien? Parece que hubiera visto un fantasma, dijo con un tono que mezclaba sospecha y burla. Es el cansancio y la niebla. Está muy fea arriba. Mentí, aunque no estaba muy lejos de la verdad. El soldado no pareció convencido. Dio un paso atrás y le hizo una señal a otro compañero que tenía un perro pastor alemán con una correa corta. El perro, que hasta ese momento había estado tranquilo sentado junto a los sacos de arena, se erizó de inmediato al acercarse a mi camión. Empezó a ladrar con una furia descontrolada, tirando de la correa y enseñando los dientes, no hacia mí, sino hacia la parte trasera del tráiler. Ladraba y gruñía como si estuviera viendo al mismísimo diablo, y el soldado que lo manejaba tuvo que usar ambas manos para no ser arrastrado. «Tranquilo, Rambo, quieto», gritó el manejador, pero el animal estaba fuera de sí. El sargento frunció el ceño y su mano derecha bajó instintivamente hacia la funda de su pistola en el muslo. «¿Trae a alguien ahí atrás, chofer?», preguntó, y esta vez su tono ya no tenía nada de amigable. «No, oficial, le juro que no. La carga viene sellada desde la aduana. Traigo los papeles. Mire». Intenté alcanzar la carpeta con los manifiestos, pero él me detuvo con un gesto brusco. «Bájese del vehículo. Ahora». No tuve opción. Abrí la puerta y bajé las escalerillas con las piernas temblando tanto que casi me caigo al suelo. El frío del exterior me caló los huesos, pero estaba sudando a mares. Varios soldados más se acercaron, rodeando el camión con las armas en posición baja pero listas. El ambiente se tensó de inmediato. El perro seguía ladrando, un sonido histérico que se mezclaba con el viento. «Abra la caja», ordenó el sargento señalando la parte trasera con su linterna. Sentí un nudo en el estómago. «No puedo, jefe. Son sellos fiscales. Si los rompo me meto en un problema federal. La empresa me va a...». «Le dije que abra la maldita caja», gritó él interrumpiéndome y dando un paso hacia mí. «El perro está marcando algo. O trae drogas o trae gente. Y si es gente, se están asfixiando ahí dentro. Abra o lo abrimos nosotros». Sabía que discutir era inútil y peligroso. Asentí lentamente y caminé hacia la parte trasera del tráiler escoltado por 2 soldados. Mis botas crujían sobre la grava y cada paso se sentía como si me acercara al cadalso. Al llegar a la parte posterior, el sargento iluminó las puertas de acero. Lo que vimos nos dejó helados a todos por un segundo. El metal de las puertas estaba abombado hacia afuera, deformado como si una presión enorme hubiera estado empujando desde el interior. Pero lo más inquietante eran los sellos de seguridad. Esos candados de plástico y acero numerados que yo había revisado personalmente estaban intactos. Nadie había entrado ni salido por ahí, al menos no por medios normales. Está deformado», murmuró uno de los soldados. El sargento me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de confusión y alerta máxima. «Córtelos», ordenó a uno de sus subalternos que sacó unas cizallas grandes de metal. Me hicieron retroceder varios metros, apuntando sus armas hacia las puertas deformadas. El soldado de las cizallas se acercó, enganchó el primer sello y apretó. ¡Clac! El sello cayó al suelo. Luego el segundo. ¡Clac! El sargento se acercó, tomó la manija de la puerta derecha y me miró una última vez. «¿Listo?», preguntó, aunque no esperaba respuesta. Yo contuve el aliento, sintiendo que el corazón se me iba a salir por la boca, recordando los golpes, los rasguños y la voz en la radio. El sargento tiró de la palanca hacia arriba y jaló la puerta con fuerza. Las bisagras chillaron por la falta de grasa, y la puerta se abrió de par en par, revelando la oscuridad absoluta del interior de la caja. Todos los soldados levantaron sus linternas al mismo tiempo, lanzando haces de luz blanca hacia el interior, esperando encontrar migrantes escondidos o paquetes de droga apilados. Pero lo que la luz reveló en ese primer instante de silencio tenso fue algo que hizo que el perro dejara de ladrar y empezara a gemir con la cola entre las patas, escondiéndose detrás de las piernas de su dueño. Al principio parecía que la caja estaba vacía, solo los palets al fondo. Pero entonces los haces de luz bajaron al piso y recorrieron las paredes. Y fue ahí donde el horror se hizo visible, no por lo que había, sino por lo que había quedado marcado. Las
Las luces de las linternas tácticas barrieron la oscuridad del interior de la caja como si fueran espadas de luz cortando una tela negra y densa. Yo contenía la respiración esperando ver un grupo de personas agazapadas, o quizás cuerpos apilados, porque después de todo lo que había escuchado y sentido, mi mente solo podía imaginar desgracias tangibles. Pero no había nadie. El espacio de carga estaba desierto. Los palets con las cajas de componentes electrónicos estaban allí, intactos y perfectamente estivados al fondo, asegurados con las correas tal y como yo los había dejado en la salida. Sin embargo, el silencio de los soldados se volvió pesado, mucho más pesado que cuando me apuntaban con sus armas, y el aire se llenó de una tensión eléctrica que me puso los pelos de punta. Uno de los reclutas soltó una maldición en voz baja y dio un paso atrás, bajando su rifle como si de repente le pesara demasiado. El sargento no dijo nada al principio. Se quedó estático, con la linterna apuntando hacia las paredes laterales del contenedor y hacia el techo metálico, moviendo el haz de luz lentamente de un lado a otro, como si estuviera leyendo algo escrito en un idioma que no quería entender. Me acerqué unos pasos, impulsado por una curiosidad morbosa que superaba a mi miedo, y miré hacia donde apuntaban las luces. Lo que vi me hizo llevarme las manos a la boca para ahogar una arcada. Las paredes interiores de la caja, esas láminas de acero reforzado diseñadas para soportar golpes y volcaduras, estaban destrozadas. No estaban golpeadas desde afuera, estaban arañadas desde adentro. Cientos, quizás miles de surcos profundos cubrían el metal gris, brillantes y plateados bajo la luz de las linternas, revelando el acero virgen debajo de la pintura y el óxido superficial. Eran marcas de garras, o peor aún, parecían marcas de dedos humanos, pero de una fuerza imposible, dedos que habían cavado en el hierro como si fuera mantequilla blanda o arcilla húmeda. Los arañazos empezaban desde el suelo y subían en espirales frenéticas hasta el techo, cruzándose unos con otros en un patrón de desesperación absoluta. Había abolladuras hacia afuera que coincidían con los golpes que yo había sentido en la cabina, cráteres en el metal que mostraban dónde algo había intentado abrirse paso a cabezazos o puñetazos con una violencia demencial. «Dios santo», susurró el sargento, y vi cómo su mano temblaba ligeramente al sostener la linterna. Se acercó a una de las paredes y pasó el dedo enguantado por uno de los surcos. Al retirarlo, el guante negro estaba limpio. No había sangre. No había restos de piel ni de uñas, solo virutas de metal frío. Eso fue lo que terminó de romper la lógica de la situación. Si hubiera sido una persona o un grupo de personas intentando salir, sus manos habrían quedado destrozadas, reducidas a muñones sanguinolentos por el esfuerzo de rasgar el acero. Pero ahí no había nada orgánico, solo la violencia pura plasmada en la estructura del remolque. El perro seguía gimiendo detrás de nosotros, negándose rotundamente a acercarse a la puerta abierta, y los soldados se miraban entre ellos con los ojos muy abiertos, buscando una orden que les permitiera alejarse de esa abominación. «Revisen la carga», ordenó el sargento con un hilo de voz, casi por obligación protocolaria. 2 soldados subieron con recelo, moviéndose pegados al centro y evitando tocar las paredes. Revisaron entre los palets, iluminaron los huecos, miraron detrás de las cajas. Nada, absolutamente nada. El tráiler estaba vacío de vida, pero lleno de una presencia residual que hacía que el aire interior se sintiera gélido, mucho más frío que la noche del desierto afuera. Bajaron rápidamente, casi saltando hacia la grava, y negaron con la cabeza. «Está limpio, mi sargento. No hay nadie. Los precintos de la carga están intactos». El sargento se giró hacia mí. Su rostro, iluminado por el rebote de la luz en el metal, estaba pálido y sudoroso. Ya no había sospecha en sus ojos, ni arrogancia, ni autoridad. Solo había un miedo profundo y primario, el mismo miedo que yo había sentido en las curvas de arriba. Me miró como se mira a un hombre que acaba de salir caminando de un incendio sin quemaduras, con una mezcla de asombro y repulsión. «Cierre eso», me dijo en voz baja, casi un susurro. «Pero, oiga, jefe, ¿qué hago? Mire cómo está eso. La empresa va a pensar que...» Empecé a balbucear, preocupado absurdamente por mi empleo en medio de aquella locura. Él me cortó en seco, acercándose a mi cara, invadiendo mi espacio personal. Olía a café rancio y a miedo.
Le dije que cierre esa maldita puerta y se largue de aquí. Ahora mismo. No voy a reportar nada. No vi nada. Usted pasó la revisión y no traía nada ilegal. ¿Me entiende? Asentí frenéticamente, entendiendo que él quería que esa cosa, fuera lo que fuera, se alejara de su puesto y de sus hombres lo más rápido posible. Con las manos temblorosas, volví a empujar las puertas. El metal chirrió, y tuve que empujar con el hombro para vencer la resistencia de las bisagras deformadas. Al cerrar, vi por última vez esos arañazos brillantes en la oscuridad, como una constelación de dolor grabada en el acero. Puse los cerrojos como pude, aunque ya no encajaban bien, y aseguré la palanca. El sargento me devolvió mis papeles sin mirarme a los ojos y hizo un gesto brusco con la mano para que me fuera. Váyase con Dios, chofer, si es que él todavía anda por estas carreteras. Subí a la cabina sintiendo que las piernas me fallaban en cada escalón. Al sentarme frente al volante, el interior del camión se sentía diferente. El silencio ya no era paz, era una ausencia. Giré la llave y el motor arrancó al primer intento, ronroneando suavemente como si nunca hubiera fallado. Como si la máquina también estuviera aliviada de que las puertas se hubieran abierto y liberado la presión. Puse primera y arranqué despacio, pasando entre los conos y dejando atrás las luces del retén. Miré por el espejo retrovisor y vi a los soldados parados en medio de la carretera, viéndome partir, con el perro todavía escondido y las armas bajas. A medida que me alejaba y la oscuridad volvía a tragarme, esperé que la sensación de peso volviera. Esperé los golpes, esperé los susurros, pero el camión se sentía ligero, ágil, respondiendo a cada movimiento del volante con una docilidad perfecta. El resto del camino hacia Mexicali fue una nebulosa. No recuerdo haber pasado los pueblos, ni los semáforos de la entrada a la ciudad. Conducía en piloto automático, con la mente en blanco, tratando de no procesar lo que acababa de vivir. Llegué al parque industrial justo cuando el sol empezaba a teñir el horizonte de un color naranja sucio. Estacioné en la rampa de descarga de la maquiladora, apagué el motor y me quedé ahí sentado, escuchando los sonidos del motor enfriándose. Tic, tic, tic. Me daba miedo bajar. Me daba miedo que al abrir las puertas, los cargadores vieran algo que yo no quería volver a ver. Finalmente, el encargado del almacén golpeó mi ventanilla, sacándome de mi trance. ¿Qué pasó, Roberto? Traes cara de que no dormiste en una semana. Me dijo con una sonrisa de buenos días que me pareció obscena, dadas las circunstancias. Le entregué los papeles sin decir palabra y me bajé para supervisar la descarga. Cuando abrieron las puertas del tráiler bajo la luz cruda de las lámparas de neón de la bodega, se hizo un silencio sepulcral en el andén. Los estibadores se quedaron parados con los montacargas en neutral. El encargado se quitó el casco y se rascó la cabeza, mirando las paredes destrozadas. «¿Pero qué demonios le pasó a tu caja, hombre? Parece que metiste un tigre ahí dentro». Sentí que las rodillas se me doblaban. No podía decirles la verdad. No podía decirles que algo se había subido en la rumorosa, algo que pesaba como el pecado y que tenía garras capaces de rasgar el alma. La carga se soltó. Mentí con la voz rota. Fueron las curvas. La carga se soltó y golpeó las paredes. El encargado me miró con incredulidad, viendo los pallets perfectamente asegurados al fondo, pero decidió no preguntar más. Quizás vio algo en mis ojos, ese vacío oscuro que te queda cuando miras al abismo, y el abismo te devuelve la mirada. Ese fue mi último viaje. Dejé el camión ahí mismo, en el patio de maniobras de Mexicali. No recogí mi liquidación, no esperé a que revisaran la unidad, ni siquiera saqué mis cosas personales de la cabina. Tomé un autobús de regreso a casa y no he vuelto a subirme a un tráiler desde entonces. Han pasado 3 años y ahora trabajo en un almacén, con los pies bien plantados en el suelo, lejos de las carreteras y de las noches de niebla. Pero hay noches en las que el silencio de mi casa se vuelve demasiado denso. Noches en las que me despierto bañado en sudor frío porque sueño con el sonido de pasos metálicos sobre el techo. Y a veces, cuando estoy solo en la oscuridad de mi cuarto, escucho un rasguño suave, muy suave, que viene de adentro de las paredes. No sé qué fue lo que llevé esa noche en mi camión. No sé si se quedó en la carretera, si se bajó cuando abrimos las puertas en el retén, o si, de alguna manera inexplicable, se bajó conmigo y todavía me está acompañando,
esperando el momento justo para volver a golpear. Lo único que sé es que hay cargas que uno nunca termina de descargar. Siempre creí que el miedo era algo ruidoso y caótico, algo que llegaba con gritos y estruendo, pero ahora sé que el verdadero terror es silencioso y huele a cartón viejo y a aceite de máquina quemado. Me llamo Javier y lo que voy a contar no es una justificación de por qué abandoné mi puesto de trabajo aquella madrugada, ni una excusa para cobrar un seguro. Es simplemente la verdad de lo que habita en las entrañas de concreto y acero del parque industrial en las afueras de Monterrey. Trabajaba en el turno de noche en uno de esos centros de distribución masivos que han brotado como hongos en el desierto de Nuevo León, naves industriales tan grandes que tienen su propio clima interior y donde el eco de tus pasos tarda segundos en regresar a tus oídos. La paga no era mala si considerabas que solo tenías que estar despierto mientras el resto del mundo dormía, y mi trabajo consistía en organizar las devoluciones y estibar las cajas que los robots automatizados no podían procesar por estar dañadas. Era un trabajo solitario y repetitivo, perfecto para alguien que quería olvidar sus propios problemas bajo el zumbido constante de las lámparas de sodio y el aire acondicionado industrial que mantenía la nave a una temperatura gélida, incluso cuando afuera el calor del norte derretía el asfalto. La bodega era un laberinto de estanterías metálicas que se alzaban hasta el techo, perdiéndose en la oscuridad de las vigas superiores, y cada pasillo tenía una longitud absurda que te hacía sentir pequeño e insignificante como una hormiga dentro de un mecanismo que no comprende. Durante las primeras semanas todo fue normal, con esa normalidad aburrida y gris que te hace perder la noción del tiempo, donde las 3 de la mañana y las 5 se sienten exactamente igual, y el único indicador de que el tiempo pasa es el dolor sordo en la espalda baja y el ardor en los ojos por la luz artificial. Sin embargo, los veteranos del turno de noche, esos hombres de piel curtida y miradas esquivas que llevaban años respirando el polvo de la bodega, siempre evitaban el pasillo 4B del sector norte. Al principio pensé que era una superstición tonta de gente cansada, o quizás una novatada para asustar al nuevo. Pero con el tiempo noté que incluso los supervisores, que solían ser estrictos con las rutas de recolección, hacían la vista gorda si tomabas un camino más largo para evitar pasar por ahí. Una noche durante el descanso para el café, un compañero llamado Beto me contó la historia mientras fumaba un cigarrillo con manos temblorosas en el muelle de carga, mirando hacia la oscuridad del desierto. Me dijo que hace unos años antes de que implementaran los nuevos sistemas de seguridad, un operador de montacargas había muerto en ese pasillo. Decían que una estiba mal asegurada de electrodomésticos pesados había cedido justo cuando él pasaba, y que toneladas de metal y embalaje lo habían aplastado contra el suelo de concreto. Lo encontraron horas después cuando el turno de la mañana llegó y notaron un charco oscuro expandiéndose bajo las cajas. Beto me dijo que no fue una muerte instantánea y que el pobre diablo había estado agonizando solo en la oscuridad, escuchando el zumbido de las máquinas sin poder gritar porque sus pulmones estaban colapsados. Yo me reí nerviosamente y le dije que esas eran historias para no dormirse, pero Beto no se rió y solo tiró la colilla al suelo aplastándola con la bota de seguridad antes de decirme que el problema no era que hubiera muerto, sino que la empresa había limpiado todo tan rápido para no detener la operación, que el alma del hombre se había quedado atrapada entre los códigos de barras y las tarimas de madera, sin entender que su turno había terminado. Esa noche regresé al trabajo con una sensación extraña en la nuca, como si alguien me estuviera observando desde lo alto de los racks. Mi tarea me llevó inevitablemente cerca del sector norte, y aunque intenté concentrarme en mi escáner y en las etiquetas de envío, el ambiente se sentía diferente allí. El aire era más pesado, más denso, y había un olor sutil pero penetrante a ozono y a cable quemado que no venía de ninguna parte en específico. Fue alrededor de las 3:30 de la mañana cuando ocurrió lo primero. Estaba acomodando unas cajas de tamaño mediano en el pasillo adyacente al 4B, cuando las luces del sensor de movimiento empezaron a comportarse de manera errática. Estas luces están diseñadas para ahorrar energía manteniéndose apagadas hasta que detectan a un operario o a una máquina y se van encendiendo en secuencia a medida que avanzas iluminando tu camino. Estaba completamente solo en esa sección, lo sabía,
porque podía ver los pasillos contiguos vacíos y silenciosos, pero de repente escuché el sonido característico de los contactores eléctricos activándose. Clac, clac, clac. Las luces del pasillo 4B, el pasillo prohibido, comenzaron a encenderse una por una, avanzando desde el fondo de la bodega hacia donde yo estaba. No se encendieron de golpe como si hubiera una falla eléctrica, sino con un ritmo pausado y deliberado, como si alguien invisible estuviera caminando tranquilamente por el centro del pasillo, acercándose a mí paso a paso. Me quedé paralizado con una caja en las manos, mirando a través de los huecos de la estantería, viendo cómo la iluminación blanca y estéril avanzaba devorando la oscuridad. Mi mente racional buscaba explicaciones lógicas, pensando en una rata grande corriendo por las vigas o una falla en los sensores por el polvo acumulado. Pero mi instinto animal, ese cerebro reptiliano que todos tenemos y que detecta a los depredadores, me gritaba que corriera. Cuando la última luz, la que estaba justo paralela a mi posición, se encendió, esperé ver algo o a alguien, pero no había nada. El pasillo 4B estaba desierto, con sus filas interminables de cajas marrones y el suelo de cemento pulido brillando bajo la luz. Solté el aire que no sabía que estaba reteniendo y traté de reírme de mí mismo, pensando que el cansancio y la historia de Beto me estaban jugando una mala pasada. Regresé a mi trabajo intentando ignorar el hecho de que las luces se quedaron encendidas mucho más tiempo del programado, como si el sensor siguiera detectando una presencia que mis ojos no podían ver. Pasaron un par de horas y la tensión en mis hombros empezó a disminuir. El amanecer estaba cerca y con él llegaría el relevo y la seguridad de la luz del sol. Me dirigí a la zona de carga de baterías para dejar el transpalete eléctrico que estaba usando. Y fue entonces cuando escuché el sonido. Era un pitido agudo y rítmico. Bip, bip, bip. Cualquiera que haya trabajado en una bodega o en una zona de construcción conoce ese sonido. Es la alarma de retroceso de un montacargas. Es un sonido diseñado para ser molesto, para cortar a través del ruido ambiental y alertar del peligro. Me detuve en seco y miré a mi alrededor. No debería haber ningún montacargas operando en esa zona a esa hora, ya que todos los conductores de maquinaria pesada se habían ido a su descanso o estaban en el otro extremo de la nave procesando la llegada de los camiones foráneos. El sonido venía del sector norte, del pasillo 4B. Sentí un frío repentino que me recorrió la espalda, y no era por el aire acondicionado. Era un frío interno, una náusea helada que se instaló en mi estómago. El pitido continuaba constante y mecánico, reverberando en las paredes metálicas, haciendo imposible determinar exactamente qué tan lejos estaba, pero sabía que se acercaba. Bip, bip, bip. Caminé lentamente hacia la intersección de los pasillos, movido por una curiosidad morbosa y estúpida, esa misma curiosidad que mata a los personajes en las películas de terror, y que siempre critiqué, pero que en ese momento era más fuerte que mi miedo. Necesitaba ver, necesitaba comprobar que era un error del sistema o que alguien se había quedado trabajando extra. Al asomarme por la esquina del pasillo, la sangre se me heló en las venas. Al final del largo corredor, bajo la luz parpadeante de una lámpara que parecía estar a punto de fundirse, había un montacargas. Era uno de los modelos viejos, esos amarillos y robustos que ya casi no usábamos porque la empresa había traído una flotilla nueva de vehículos eléctricos más silenciosos y modernos. La máquina estaba en mitad del pasillo con las horquillas levantadas a media altura y se movía. Retrocedía lentamente. Bip, bip, bip. No había nadie en el asiento del conductor. Me restregué los ojos pensando que la fatiga me estaba provocando alucinaciones visuales. Miré fijamente tratando de encontrar los hilos de esta broma macabra, o al operador escondido agachado en la cabina para asustarme, pero la cabina estaba vacía. El volante giraba solo, dando sacudidas bruscas a la izquierda y a la derecha, corrigiendo el rumbo del vehículo con una precisión antinatural. El montacargas se detuvo de golpe y el pitido cesó, dejando un silencio sepulcral que zumbaba en mis oídos. La máquina estaba a unos 50 metros de mí, orientada de espaldas, pero entonces, con un rugido eléctrico que sonó como un gruñido de metal oxidado, el motor se aceleró y las llantas chirriaron contra el concreto pulido. El vehículo giró sobre su propio eje en una maniobra violenta y quedó mirando de frente hacia donde yo estaba.
Las luces delanteras del montacargas se encendieron, dos ojos amarillentos y potentes que me cegaron momentáneamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta y mis piernas parecían hechas de plomo. Quería correr, quería darme la vuelta y salir disparado hacia la salida de emergencia, más cercana, pero algo me mantenía anclado al suelo, una fascinación horrorosa ante lo imposible. Fue entonces cuando saqué mi tableta de trabajo. Todos los supervisores y encargados de área como yo llevábamos una tableta conectada a la red interna de la bodega que nos permitía ver el inventario y también acceder a las cámaras de seguridad para verificar accidentes o robos. Con manos temblorosas que apenas obedecían a mi cerebro, desbloqueé la pantalla y abrí la aplicación de seguridad. Busqué la cámara C42, la que apuntaba directamente a ese pasillo. La imagen tardó un par de segundos en cargar, pixelándose y saltando debido a la mala conexión en ese rincón de la bodega. Cuando la imagen se estabilizó en blanco y negro de alta definición, lo que vi me hizo soltar un gemido ahogado que se perdió en la inmensidad de la nave. En la pantalla de la tableta el montacargas estaba allí en el mismo lugar donde mis ojos lo veían. Pero en la pantalla no estaba vacío. Había una masa negra sentada en el asiento del conductor. No era una persona, no tenía rasgos definidos ni ropa visible. Era como una mancha de oscuridad densa y estática, una sombra que absorbía la luz a su alrededor. Tenía una forma vagamente humana con hombros encorvados y una cabeza que parecía estar inclinada en un ángulo antinatural como si el cuello estuviera roto. Levanté la vista de la tableta hacia el montacargas real frente a mí. Vacío. Bajé la vista a la pantalla. La sombra estaba ahí. Y entonces la sombra en la pantalla levantó lo que parecía ser una mano y señaló directamente hacia la cámara, o quizás hacia mí. El montacargas real aceleró. No hubo pitidos de advertencia esta vez. Solo el zumbido agresivo del motor eléctrico siendo forzado al máximo. La máquina se abalanzó hacia mí, ganando velocidad con una rapidez aterradora, las horquillas de acero apuntando a mi pecho como lanzas listas para ensartarme. El miedo rompió mi parálisis. Solté la tableta que cayó al suelo con un golpe seco y me di la vuelta corriendo con una desesperación que nunca había sentido en mi vida. Mis botas resbalaban en el polvo del suelo mientras escuchaba el estruendo de las ruedas macizas del montacargas, acercándose detrás de mí devorando la distancia. No me atreví a mirar atrás. Corrí por el pasillo principal girando en las intersecciones, derribando cajas y tropezando con tarimas, sintiendo que el aliento metálico de la máquina estaba justo en mis talones. Podía escuchar el sonido de las horquillas chocando contra los racks metálicos, haciendo vibrar toda la estructura provocando una lluvia de polvo y escombros. Llegué a la puerta de emergencia del sector este, mis pulmones ardían como si hubiera